Buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos despiertos, estamos aquí. Hemos venido para adorar y para exaltar el nombre de nuestro Señor. Como dice la pantalla, ahí la podemos ver. Móviles, por favor, en la medida de lo posible, apáguenlos. Si pueden hacerlo, si necesitan tenerlos activos porque están recibiendo llamadas urgentes, pueden ponerlo en modo silencio. Pero lo ideal, lo interesante en esta mañana es que desconectemos continuamente de esos aparatos para poder concentrarnos en estar aquí adorando y sirviendo a nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí estamos, algunos cuantos de sus hijos, en esa armonía, en esa delicia, habitando aquí los unos con los otros para adorar al Señor. Y quisiéramos empezar como al Señor le agrada, en oración. Así que yo les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro, que juntos oremos al Señor para encomendar este culto al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por un día más. Gracias porque podemos reunirnos en este lugar para recordar, Señor, que tú no quedaste en la tumba, Señor, sino que resucitaste. Estás vivo, reinas y gobiernas y eres Señor de todo. Eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Eres a quien venimos a honrar en esta mañana, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a concentrar todo nuestro ser, Señor, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, Señor, en lo que hemos venido a hacer a este lugar, en esta hora, Señor. Que todos los problemas, que todas las circunstancias que tenemos en nuestras mentes, en las cuales nos preocupan, Señor, las dejemos en tus manos, que las dejemos en manos de aquel que no deja pasar ni una gota de aire sin que tenga todo bajo control, Padre Celestial. En tus manos queremos encomendar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes, todos nuestros pensamientos que nos alejan, que nos asedia de adorarte en esta mañana, Señor. Porque el enemigo está aquí también, Señor, y él busca que no te adoremos en un día como hoy, que no conmemoremos, Señor, lo grande y lo maravilloso que fue la obra de la cruz en el Calvario, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes por el poder de tu Espíritu Santo a concentrarnos y hacer todo lo que hemos venido a hacer aquí, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a escuchar tu palabra y a ponerla por escudo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir cada una de los mandatos, de los mandamientos y de las enseñanzas que tú nos enseñas en tu palabra. Padre Celestial, queremos encomendar y dedicarte, Señor, todo este culto de principio a fin, pidiéndote, Señor, que tú tomes el control desde el principio hasta el fin, Señor, de lo que hemos venido a hacer aquí, Señor. Pero no podemos, Señor, seguir sin pedirte también perdón, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos hecho lo que tú quieres. Perdónanos, Señor, porque en algunas ocasiones, Señor, nos alejamos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir siempre pegados a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelarte cada día, a anhelar de tu palabra, a anhelar de hablar contigo por medio de la oración, a anhelar estar en compañía de los hermanos, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos por todos aquellos, Señor, que queriendo estar aquí, Señor, no han podido, porque sus trabajos, Señor, o sus enfermedades lo han impedido, Señor. Te rogamos por ellos para que tú les des en esta mañana su porción, para que en esta mañana ellos puedan, Señor, adorarte, Señor, aún en medio de estas dificultades en sus hogares, Señor. O quizás están en sus puestos de trabajo, Señor. Ayúdalos también allí, Señor, a dar testimonio, buen testimonio de ti, Señor. Padre Celestial, y nos acordamos sobre todo, Señor, de aquellos que están apartados y fríos, Señor. Sé tú, Señor, con tu Espíritu Santo inquietando cada corazón, cada vida que está fría en ti, Señor.
Ayúdalos, Señor, a regresar con sus hermanos para que juntos y con más voces podamos alabarte, Señor. Señor, gracias te damos por todo y pedimos que tú nos cuides y nos protejas en todo el tiempo que vamos a estar aquí. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, vamos a alabar al Señor en esta mañana con gozo, con alegría, pero con discernimiento también, con sabiduría. El Salmo 135 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y como es bueno, es digno de ser alabado. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Amén. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y mi igual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte con tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. El Señor tiene una cualidad muy importante, yo diría que la más importante, que Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él puede limpiar nuestros corazones, Él puede salvarnos. Y de eso trata esta alabanza. Tanto por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, el Señor nos da la felicidad, como cantábamos antes. ¿Por qué? Por una razón fundamental, preciosa e importante, porque Él nos ha dado salvación. En todo aquel que crea en Cristo tendrá salvación, y Él limpiará nuestros corazones, y eso nos pondrá felices porque nos habrá dado la felicidad. Vamos a cantarlo con los niños también, y vamos a darle al Señor toda la gloria y toda la honra por medio de la alabanza. Afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz. Más rápido. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo. Una vez más.
más. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Bien. Para que no sientas vergüenza. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más? En lugares delicados pastoreante cansa. ¿Qué más? Bueno, Filipenses 4:3. Todo lo bueno que me quito que me fortalece. Filipenses 4:13. Y Juan 3:16. Juan 3:16. Porque en esta manera amó Dios al uno que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en él no se olviden que tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, gloria a Dios. Pues eso es, él se ha preparado porque ha dicho que los adultos todo este año van a traer un versículo de memoria. Y si un niño de, ¿cuántos años tienes, Diane, no? 3 añitos, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos? De los tales es el reino de los cielos, dice el Señor. ¿Ven la importancia de la escuela dominical? Instruye al niño en su camino. ¿Cómo es, Karina? Y amén, gloria a Dios. Pues eso es lo que queremos hacer en esta mañana, honrar al Señor, dar la bienvenida a todos, presentar a los maestros, orar por ellos, cantar. Vamos a presentar primeramente a las maestras de Escuela Dominical de los Niños. Karina, ven acá y vamos a orar por ti también, nos acompañas. Karina y Melly son las maestras de la Escuela Dominical para este 2023-2024, ¿vale? Ellas tienen ese desafío en el Señor, esa oportunidad y esa bendición, ¿vale? Los niños en la escuela dominical. También tenemos la escuela dominical para jóvenes, Ruth. Ven aquí, están nuestros hermanos Jesús y Ruth. Ellos son los maestros de la escuela dominical. Israel está aquí con nosotros y él va a llevar el devocional de los adultos. Es decir, que lo tenemos. Pero si el Señor no está con nosotros, no tendríamos nada. Pero sí que tenemos al Señor, porque el Señor Jesús dijo que Él estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo, Ruth? Todos los días hasta el fin del mundo, ¿eh? Y todos los días. O sea que su presencia está aquí con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, como decía Yanenó, ¿cómo es, Yanenó? ¿Todo lo puedo en qué? Bien. Pues vamos, y nuestra hermana Melly no ha podido venir en el día de hoy por asuntos familiares, tiene que estar cuidando a su madre y otras cositas. Su hija ha viajado hoy a Tenerife porque una jovencita delante de nosotros ya pasa a la universidad. Ellos también son motivo de oración, los que pasan a la universidad. Entonces los jóvenes, los adultos y los niños. Vamos a orar por los maestros. Quiero pedirle a mi esposa Sandra, ¿está por ahí? Sí. Que ore por Karina, ore por Melly, ore por Israel, ore por Jesús, ore por Ruth. Oramos al Señor. Amén. Ahí creo que está el micro por acá. Eso. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar aquí, unos cuantos de tus hijos, Señor, para clamar a ti, Señor, para pedirte misericordia, Señor, para pedirte que nunca te apartes de nosotros y que nosotros nunca nos apartemos de ti, Señor. En este momento queremos encomendar toda esta escuela dominical que empieza hoy, Señor, 10 de septiembre, durante este curso escolar 2023-2024. Quiero darte gracias por las maestras, Señor, de los niños pequeños, por nuestra hermana Melly, Señor, y nuestra hermana Karina, que están allí, Señor, siempre preocupadas por la palabra, por enseñar a estos pequeños de tu palabra y del temor de Dios. Ayuda a Melly, Señor, con todas sus situaciones familiares, con todo lo que ella tiene, Señor, toda la carga que ella tiene, Señor, ayúdala y bendícela y multiplica el trabajo de sus manos, Señor. Asimismo también por Karina, Padre Santo, quiero pedirte que la cuides, que la bendigas, que la ayudes, Señor, también con toda su familia, con toda su parentela,
y con estas enseñanzas que tú ya le has puesto en su corazón a las dos maestras para que ellas lleven el mensaje de salvación a estos niños pequeños que te están buscando, Señor. Gracias también por el equipo de apoyo que tú ya estás preparando, Señor, por esas personas que tú has tocado los corazones para que apoyen este ministerio, Señor, porque las dos maestras no dan abasto para todo lo que hay que hacer, Señor. Ayúdalas. Y gracias por estas personas que van a estar allí como apoyo de ellas, Señor. Solamente tú sabes y tú ya estás tocando la vida y los corazones de estas personas que van a estar apoyando y ayudando en este precioso ministerio de niños. Gracias también te doy, Señor, por la vida de mis hermanos Ruth y Jesús, por su familia tan preciosa, Señor, por nuestra pequeña Sara y por Gabrielito. Señor, cuida de ellos, Señor. Gracias porque sabemos y valoramos muchísimo el trabajo que ellos hacen, Señor, porque no es fácil el ministerio de los jóvenes, sabiendo cuán difícil es, Señor, esta etapa de las vidas, que son tan jalados para la tentación, Señor, tan llamados al pecado, Señor. Todos somos llamados a pecar, pero en esta edad son más débiles, más frágiles, Señor, y pueden caer más fácilmente, Señor. Te pido por todos los jovencitos que están hoy aquí, Señor, escuchando de tu palabra, y te pido que le den muchas fuerzas a ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, protégelos, bendícelos, Señor, porque sabemos que tú estás con ellos y si tú no vas con ellos no quieren ir a ningún sitio, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, dales mucha fuerza, Señor, mucho ánimo, mucho amor para este ministerio, Señor, y mucha paciencia también y mucha fortaleza. Te pido que los cuides y que les hagas ver nuestro amor, Señor. Perdónanos las veces que nosotros no hemos sido lo que ellos han necesitado, Señor, porque sé que necesitan mucho más de nuestro apoyo, Señor. Te doy gracias por sus vidas y te los entrego en tus manos, Señor, confiando plenamente de que tú cuidas de ellos, Padre Celestial. También en esta mañana quiero darte muchísimas gracias por la vida de nuestro hermano Israel, por esos devocionales que él trae cada domingo, Señor, ese mensaje tan práctico que él trae siempre, aplicando la Biblia a nuestras vidas, Señor. Te pido que lo cuides tú, Señor. Cuida de su parentela, cuida de Habacuc, de Leonor, Señora, hoy que está trabajando, Leonor. Bendice esta familia tan preciosa, Señor. Ayúdalos a salir adelante con todas las pruebas que se les han ido presentando. Tú solamente conoces todas las dificultades, todas sus luchas, todas sus batallas espirituales, Señor. Tú estás allí cuidando de ellos, Señor, dándoles muchas fuerzas. Y gracias por la bendición que ellos son para nosotros como familia, Señor. Bendícelos, ayúdanos a estar siempre cuidando los unos de los otros, Señor. Que no solamente son el liderazgo ni las personas que están adelante en la iglesia, sino que somos todos los que tenemos que cuidar los unos de los otros, porque todos los que estamos aquí somos parte importante en esta obra y somos parte del cuerpo de Cristo. Y tan importante es el ojo como es el dedo meñique, como es el dedito del pie, como es una oreja, como es la cabeza. Todas las partes del cuerpo son muy importantes, Señor, y ayúdanos a valorarnos los unos a los otros como tú nos has valorado a nosotros, Señor Jesús. Perdónanos todos nuestros pecados, perdónanos cuando nos desanimamos, perdónanos, Señor, cuando nos faltan las fuerzas. Ayúdanos, Señor, a nunca apartarnos de ti, Señor. Perdónanos todas nuestras debilidades y danos siempre la fortaleza para salir adelante y que con tu Santo Espíritu tú nos guíes y nos convenzas de pecado porque muchas veces te fallamos, Señor. Ayúdanos a cambiar, danos la fuerza para cambiar todo aquello que te desagrada. Perdónanos, Señor, y que cada día podamos estar cambiando para agradarte y para que las personas vean en nosotros algo diferente, que te vean a ti, Señor Jesús, que no vean a nadie más, sino que siempre tu nombre sea glorificado, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos y muchísimas gracias también por Ricardo como pastor de esta iglesia. Ayúdalo, Señor, en esta labor que tú le has encomendado, Señor, para que esté pendiente de cada una de las ovejitas de este rebaño. Ayúdame a mí también, Señor, a hacer la ayuda idónea que él necesita, Señor. Perdóname cuando no lo he sido, Señor. Ayúdanos como familia pastoral a organizarnos mejor para estar más pendientes de cada una de las ovejitas que son tan valiosas para ti, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos y te damos muchísimas gracias por este tiempo tan precioso. Gracias por la guía de tu Santo Espíritu en esta mañana. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. También queremos orar por los niños y por los padres. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Ruth que ore por ellos. Y agradecemos en el Señor a todos los padres que han traído sus niños y sus jóvenes
y que sean más viniendo en esta escuela dominical 2023-2024. Así que vamos a orar por ello. Amén, oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hoy comenzamos, Señor, la escuela dominical, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos has traído hasta aquí, Señor. Nos has cuidado, Señor, nos has protegido, Señor, y te agradecemos, Señor, por todo, Señor, por todo lo que hacemos, Señor, en la iglesia, Señor, porque tú eres el que nos da, Señor, el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, y te agradecemos, Señor, por cada padre, Señor, que ha traído a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has puesto en el corazón, Señor, ese deseo, Señor, y te agradecemos, Señor, por ello, Señor, por su responsabilidad, Señor, con la iglesia y también con sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada niño, Señor, para que tú les abras el corazón, Señor, para que ellos entiendan tu palabra, Señor, por medio de las profesoras, Señor, que tú puedas, Señor, dar ese mensaje, Señor, por medio de ellas, Señor, y ellas puedan entenderlo, Señor, y que ellos puedan también, Señor, crecer fuertes, Señor, en ti, que puedan llevar también ellos el evangelio, Señor, tanto en el colegio como en el instituto, Señor. Te pedimos, Señor, también por los jóvenes, Señor, que tú des, Señor, en ese corazón, Señor, ese deseo también, Señor, de aprender cada día más, Señor, para que ellos puedan caminar junto a ti, Señor, que tú eres la senda verdadera, Señor, y que ellos puedan, Señor, en este mundo tan tenebroso, Señor, tan oscuro, Señor, ellos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Y que puedan, Señor, en el instituto, Señor, ser luz, Señor, hablar a otros, Señor, ser ejemplos, Señor, ejemplos de ti, Señor, y que puedas ellos también, Señor, atraer a otros hacia ti, Señor. Gracias, Señor, y te damos, Señor, también, y te pedimos, Señor, que cuides a aquellos que van a venir, Señor, más tarde, Señor, que lleguen, Señor, con bien, Señor, y que también vengan con ese deseo, Señor, de aprender más, Señor, de ti. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras Karina, Ruth, Sandra y los que quieran ayudarnos a traer los niños hasta acá, porque Jesús nos va a explicar esta canción, ¿vale? Así que vamos a estar atentos cómo nos la explica y luego así vamos a cantar con esa inteligencia en el Señor. Amén. Amén. Niños, todos acá adelante, con sus maestras. Atentos que Jesús nos va a explicar un poco la canción que vamos a cantar hoy. Amén. Bien, vamos a cantar acerca de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es ese libro que venimos con él a la iglesia, ¿verdad? Y allí contiene todo lo que es la palabra de Dios, todas las enseñanzas que Dios nos da, que nos ha dado y que quiere que nosotros hagamos en nuestra vida realidad. Y la Biblia tiene mucha versatilidad. La Biblia puede ser como un martillo que parte una roca en dos. ¿Por qué? Porque la Biblia es poderosa para poder cambiar nuestras vidas. Dice que también es una lámpara, es decir, que alumbra, que nos da luz, que nos arroja sabiduría. Es una espada, porque también puede hacernos quebrar. Es el libro de los libros. También dice que es una semilla. Cuando tú pones una semilla en una maceta y crece, ¿verdad? Sale una preciosa planta. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, crece en nuestras vidas, haciéndonos ser cada vez más semejantes a Dios. También dice que es como la comida, como la leche y la carne, porque nos alimenta. Pero en este caso no nos alimenta la barriga como los churros y chocolate que nos van a llenar después, sino que nos alimenta algo más importante, que es el alma. Dice que es como el agua que purifica. También dice que es dulce como la miel. Dice que es fuego consumidor también. Cuando andamos en pecar, la misma palabra de Dios nos advierte que estamos haciendo las cosas mal y nos habla para que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Y por último también dice que es como el pan que nos alimenta. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Que es como la comida. Es el libro de los libros y ese libro es el que nosotros queremos cantar en esta mañana. Así que nos ponemos de pie el resto de la congregación y cantamos juntos al Señor esta canción. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, una lámpara a nuestros pies y faro en tempestuoso mar. Es espada de dos filos, para ver los espejos es el libro de los libros.
Dios, la Biblia es semilla viva que crece cuando entra en el corazón. Como leche y carne hacen crecer a los que en Cristo creen, como agua purifica del pecado la libertad. Es el libro de los libros, la Biblia es más dulce que la miel si buscamos su voluntad. Como fuego en el corazón cuando andamos en pecado, como el pan nos alimenta, más precioso que el oro es el libro de los libros, la Biblia, la Biblia. De todo es la Biblia, como se cantamos allí. Es más dulce que la miel. Así que vamos a endulzar nuestros paladares ahora sí también. Ya lo hemos endulzado en espíritu y en verdad. Tenemos, como siempre, el clásico churros y chocolate. Así que en orden, pasamos a la cafetería. Todos nuestros hermanos, autoservicio. Nos servimos, hay café, hay chocolisto, hay chocolate para mojar los churros. Así que pasemos. Y a la -10, es decir, que tenemos tiempo. Por favor, con calma, puntualidad. Estamos nuevamente aquí en el templo para empezar el culto. Brenda, bienvenida, que me había olvidado decirte. Sé que tú eres el rey de mi vida, Jesús, el amor de mi corazón. Brilla más que la luna que ilumina el mar, nadie se puede comparar. A ti, al Mesías, al Creador de los cielos, al que cumple mis sueños y me llevas al cielo. A ti, al Cordero, al que vive por siempre, es mi amor verdadero, fiel y justo es su nombre, Jesús. Adoro tu nombre, adoro tu nombre. Sé que tú eres el rey de mi vida, Jesús, el amor de mi corazón. Brilla más que la luna que ilumina el mar, nadie se puede comparar. A ti, al Mesías, al Creador de los cielos, al que cumple mis sueños y me llevas al cielo. A ti, al Cordero, al que vive por siempre, es mi amor verdadero, fiel y justo es su nombre. A ti, al Mesías, al Creador de los cielos, al que cumple mis sueños y me lleva hasta el cielo. A ti, al Cordero, al que vive por siempre, es mi amor verdadero, fiel y justo es su nombre, Jesús. Adoro tu nombre, adoro tu nombre, Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Bien, hermanos, vamos a dar paso al tiempo de la palabra. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54. Juan 4, del 46 al 54. Cuando lo encuentren, digan amén. Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54. Amén. 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 Vamos a leer esta porción. Y yo les voy a invitar que se pongan de pie
para leer la palabra de Dios. Y dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oramos. Señor y Padre Celestial, tú eres el Rey de nuestras vidas. Eres el creador del universo, el hacedor de todo, Señor, y de nosotros también. Gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Ahora, Padre Celestial, te pedimos que tú, Señor, afines nuestros oídos, abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que sea cumpliendo el motivo por el cual tú la enviaste, Señor. Que muchos de los que estamos aquí, Señor, sino todos, Padre Celestial, podamos escucharte con claridad el mensaje que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor primero, Padre. Te queremos pedir, Señor, que seas tú transformando vidas y quebrando corazones de piedra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos y damos paso a nuestro pastor. Buenos días, amada iglesia. Señor le bendiga mucho. Quiero dar la bienvenida a Brenda en esta mañana. Brenda es de la casa y por eso es que a veces damos cuenta como si ella estuviera aquí todo el tiempo, pero gracias al Señor la tenemos con nosotros. Gracias al Señor por nuestro hermano Jesús, quien ha leído la palabra y nosotros también hemos estado atentos a ella. Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54. Vamos a empezar por el final, ¿vale? El final dice en el verso 54 que esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea, ¿vale? Para el tiempo de Jesús todavía sabemos allí, pues no había llegado el momento de ir a la cruz del Calvario, ¿vale? Hoy en día nosotros sabemos que eso se hizo realidad y se hizo verdad. Incluso antes de ir a la cruz, el pueblo judío siempre le pedía a él señales porque ellos se movían por señales, ¿vale? Incluso también sus discípulos, sus apóstoles, viniendo de sangre y de contexto de los judíos. Las señales era realmente lo que tenía que predominar para que él pudiera certificar, pudiera ser creído. Incluso antes del pasaje, él muy sabiamente y siendo Dios, empieza a hacerlo en su territorio, ¿no? Aun cuando él nace en Belén, sabemos que él se cría. Es como mi hijo Daniel, nació en Colombia, pero Daniel llegó aquí a la edad de 10 meses y de Colombia, la verdad que Daniel no conoce nada, salvo las 2 ocasiones en que habrá ido. Aun cuando es colombiano, realmente el territorio de Daniel es Lanzarote y España. Pues así estaba pasando con el Señor Jesús. Su territorio era Galilea, era Caná, era Nazaret. Y el contexto es que él llega ahí a decir: nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero empieza por el principio, y cuando hemos empezado por el final, el principio él lo remarca: vamos a empezar por hablarle y mostrarle señales, no solamente a mis discípulos los más allegados, sino también a todo este pueblo de Galilea. Hoy en día pudiéramos preguntarnos, ¿no?, si nosotros también nos movemos por señales, ¿vale? La verdad que la señal más potente que nosotros hoy en día tenemos, recuerde que él en otro contexto, respondiendo a ellos,
que le decían, muéstranos una señal y basta. Y él les dijo, la señal de Jonás os es dada. Estaba hablando allí precisamente de la cruz, de la muerte, 3 días con sus noches, 24 horas, 3 días completos, cuando el Señor obtiene ahí la victoria, es decir, Él vino a morir por nuestros pecados. Es decir, que la señal más grande que está en nosotros y tiene que estar en nosotros es la cruz del Calvario, pero tiene que estar aquí. Y al estar aquí, también tiene que estar aquí. Y también tiene que estar aquí. Es decir, que hablemos de ella. Y hablamos de ella porque está aquí. Está hallada en nuestros corazones. Aún así también, antes de ir a la cruz, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, sus discípulos le hablaban de, muéstranos las señales de los tiempos, háblanos de las señales de los tiempos. Y yo creo que nosotros estamos viviendo unos tiempos bastante llenos de señales. La verdad que eso no debería de movernos a nosotros para creer, pero sí para tener temor y estar más consagrados a Dios. ¿Cuál fue la última señal que nosotros hemos visto? Incluso Manuela me llegó y llamó, Ricardo, me han contado que en Lanzarote también se sintió el temblor, y la verdad que yo ni las noticias. Últimamente me concentro tanto en ellas. De verdad que le doy un vistazo porque no puedo vivir a espaldas de la realidad y de las noticias del mundo. Y ahí hay muchísimas señales. Terremoto de 6.2 o 6.8, no sé cuánta cantidad de muertos, Marruecos, y nosotros estamos frente a las costas de Marruecos. Tal vez no nos hemos enterado mucho, ¿no? Tal vez no lo hemos sentido, pero estamos muy cerquita de Marruecos. No quiero hablarles de un mensaje temeroso, sino que están ocurriendo muchas cosas y cosas muy, muy cercanas que hablan de una promesa que tarde o temprano, ¿vale? No vamos aquí a divagar ni a especular del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos esperando. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es esperando, anhelando el regreso de Él, pero celebrando esa señal maravillosa que fue cumplida en la cruz del Calvario, la Santa Cena, el pan y la copa. Por eso vamos a empezar entonces por el final, el versículo 54. Porque allí el evangelista Juan nos dice que es la segunda señal. Vamos a mirar el contexto y cuál fue la primera señal. Así habla la Biblia. La primera señal, recuerden que fue predicado. Recuerden también, y quiero que lo recordemos, que desde mi parte como pastor estamos predicando sobre el Evangelio de Juan. Recuerden que el lema de la iglesia estamos hablando de cambios profundos que tienen que haber en nuestra vida. Nosotros somos llamados a cambiar tan profundamente que tenemos que dar la espalda a la vieja naturaleza, a nuestra vieja forma de vivir. Nosotros vivimos una vida nueva, nosotros somos salvos, nosotros somos de Cristo. Esa es nuestra realidad, tanto espiritual, tanto física, ¿vale? Entonces estamos en el Evangelio de Juan y nos encontramos hoy domingo, si mi memoria no falla, está de 62 años, estamos a 10 de septiembre del año 2023, ¿cierto? Muy bien, pues nos encontramos en el capítulo 4, ya hemos hablado de la mujer samaritana, ya hablamos y predicamos de la primera señal, recuerden que fue el milagro. En el Evangelio de Juan, milagro llamado señal, ¿vale? Porque incluso así termina el Evangelio. Todas estas señales tienen un propósito. ¿Para qué fueron dadas? Fueron muchísimas, pero Juan revela y habla de 7, se dedica a 7 de ellas. Entonces pasamos de los 7 yo soy, sobre la deidad, la divinidad y el poder de nuestro Dios, y ahora vamos a pasar a ver 7 señales. Ya hemos hablado de la primera, cuando el vino, el agua se convierte en vino en las bodas de Caná de Galilea, ¿no? Y le llega a decir ahí a su madre, a María, todavía no es la hora, ¿vale? Y aquí vamos a encontrarnos, porque la Biblia lo dice, con la segunda señal. Esta es la segunda de las 7 señales en Juan. Mi Biblia de estudio me habla de 7 señales, luego se las voy a decir. La cuestión, ¿vale?, y el mensaje, por empezar, es que esta señal nos va a mostrar, ¿vale?, porque lo hemos leído y lo vamos a mirar bien, cómo se salva la persona. Estamos viendo allí una sanidad. Estamos viendo allí un milagro.
Y estamos viendo allí cómo el Señor hace ese milagro. Lo hace a distancia, no va. El hombre era un noble principal, era muy importante, era muy prestigioso, y él incluso podía haber mandado a que fueran y le hablaran a Jesús, podía haber enviado una corte, pero él va personalmente. Vale, estamos viendo entonces allí cómo el Señor en estos primeros capítulos del Evangelio muestra a su pueblo, nos muestra a nosotros que con el poder de su palabra Él hace la señal. Él fue el que creó todo con el poder de su palabra. Génesis capítulos 1 y 2. Dios dijo y se hizo. ¿Vale? Fue con el poder de su palabra, y con el poder de su palabra no se mueve a ese lugar con su presencia. Bendición tenemos que en su presencia ellos la tuvieron, pues ocurrieron muchas sanidades, pero Él no hace esto aquí en el capítulo 4. Entonces nos muestra cómo se salva la persona, porque estamos viendo que le da una lección amorosa de fe al noble, de fe, y los resultados que siguen a esa fe. ¿Vale? Entonces, por eso el título de esta predicación se llama El hombre que creyó a la palabra. Como nosotros nos encontramos aquí, yo diría bastantes de los que hemos creído a la palabra, es decir, hemos creído a Jesús, le hemos aceptado. Y al haberlo aceptado y al haber creído a su palabra, le hemos dejado en espíritu y en verdad que Él viva dentro de nosotros. Les pido mucha oración porque estamos orando para que también en nuestros hogares se conviertan en hogares de oración. Los hermanos de la comunidad de África, y así lo llamo con todo respeto, especialmente las hermanas, los días viernes, cada 15 días, hay un buen grupo allí, como la mujer samaritana, que están abriendo su hogar para que vayamos allí, tengamos devocional, oremos, ¿vale? Muchos de nuestros hermanos no pueden venir los jueves y los domingos por sus trabajos. Ellas especialmente, también sé que muchos otros les ocurre lo mismo, ¿vale? Tienen dificultades por sus horarios de trabajo. Allí está llevándose la palabra para edificar a creyentes, pero también para hacer luz y palabra que sea sembrada. Estamos orando también por los esposos de hermanas creyentes que no son convertidos, y eso también nos da una oportunidad. Ahí podíamos incluso resumir que estaba la escuela dominical reunida. Están nuestros niños también allí, ¿vale? Y no importa el color de nuestra piel, no importa la posición económica que tengamos, lo que importa es que nosotros tengamos un corazón para el Señor, le entreguemos ese corazón como este hombre, el noble, oficial del rey, ¿vale? Creyó a la palabra y se entregó al Señor Jesús. Entonces estamos viendo hasta el capítulo 4, ¿vale? Que esas primeras dos señales ocurren en Galilea y en Caná especialmente, ¿verdad? Las bodas de Caná, ¿vale? En Caná, en Capernaum, ¿vale? Recuerden que la primera fue convertir el agua en vino, y esto concluíamos en ese tiempo cuando se predicó, ilustra que la salvación es por medio de la palabra, ¿vale? La curación del Hijo aquí, en este capítulo, nos va a mostrar que la salvación es por fe. ¿Qué podemos saber de los actores o los protagonistas de la historia? ¿Vale? La Biblia en eso a veces nos da muchos detalles, a veces no nos da tantos detalles, pero tiene un propósito, y especialmente en este de Juan, en no darnos los detalles del padre, es decir, del oficial del rey, ¿vale? Lo que se dice es que es oficial del rey. La verdad que es muy poco allí lo que sabemos de él. Por esa definición escasa podríamos determinar que era un hombre tal vez de cierto rango dentro de la corte de Herodes Antipas, porque ese es el rey que está gobernando allí en ese momento, el tetrarca, ¿vale? Pero el detalle realmente, y el cual la palabra quiere que nosotros nos fijemos y que es muy importante, es que él tenía un hijo enfermo. Incluso dice la palabra allí, lo hemos leído, que estaba a punto de morir. ¿Vale?
Si lo leemos así desapercibidamente, dirá, ¿y esto a mí de qué me va? Mucho, porque esto nos recuerda una vez más que la enfermedad y la muerte no hacen distinción entre personas. Lo mismo le son los ricos que los pobres a la enfermedad. Lo mismo le son a la enfermedad a los niños que los adultos. Por esta razón, es necesario que estemos preparados para la muerte, porque de eso nos va a hablar la palabra. ¿Cómo podemos estar preparados para la muerte? ¿Vamos a pasar una muerte sin Dios? ¿Vamos a morir sin Dios? ¿O vamos a morir creyendo en Dios como creyó este hombre? Y él dice, Evangelio de Juan capítulo 11, que el que cree en mí, Jesús, el Señor Jesús, aun cuando muera, vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Son versículos que nosotros deberíamos de aprender de memoria, la verdad que sí. Esta mañana en la escuela dominical, muchos de los que están aquí pudieron dar testimonio de un niño como Yanok, de 3 años, que ya se sabe 3 versículos de memoria y no lo leyó. Con un desparpajo y tan pancho se quedó él, en el sentido de que la palabra, ¿vale? Y nos enseña mucho a nosotros en ser conocedores de la palabra, memorizar la palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. ¿Vale? Y ese es el propósito de la palabra. Incluso si le echamos una ojeada al finalizar el capítulo, lo animo a que lo hagamos. Vamos allí al capítulo 20 de este mismo Evangelio de Juan, ¿vale? Porque ya que estamos hablando de señales, ¿vale? Dice, hizo además Jesús, versículo 30, capítulo 20, Evangelio de Juan, muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, que no fueron solamente 7, que Juan escogió 7, las más poderosas, pero Juan mismo está diciendo que fueron muchísimas señales, pero él se quiere concentrar en estos 20, 21 capítulos del Evangelio de Juan en 7 señales. Dice, y fueron hechas, dice, y las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, por eso el Señor aquí toca al oficial, al noble, en algo que a nosotros también nos toca y que nos hace mover en muchas ocasiones. La necesidad de Él, la dependencia de nuestro Dios. Y no porque sea malo, sino porque nosotros somos tan duros que tienen que ocurrir situaciones como esta para sentir un desespero, pero más que un desespero, poder recurrir a aquel que puede no solamente curarnos, sanarnos, sino salvarnos. Porque más que una sanidad, lo que aquí concluye es con una salvación. Y no con una salvación individual que pudiera haberlo hecho, sino con la salvación de toda una familia. Y a lo mejor, ahí ya no lo dice, porque aquí lo que dice, y creyó él y toda su casa, como el carcelero de Filipos. ¿No le recuerda esta conversión también como la del carcelero de Filipos? Estamos con la cuestión de la situación, la enfermedad. La enfermedad. Ahora bien, podríamos imaginarnos la angustia del padre, viendo cómo la vida de su hijo se iba sin que él pudiera hacer nada. La verdad que la normalidad, aun cuando en la vida no hay normalidad de nada, pero vamos a hablar un poco de normalidad, pues nos vamos los más viejos. Si tenemos hijos, lo normal es que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a los hijos. Pero aquí este hombre posiblemente estaba a punto de ir a enterrar a su hijo. Y por eso la necesidad, por eso la situación. Y a pesar de la angustia del padre por la aparente o tal vez inminente pérdida de su hijo, sin embargo, deja todo allí y hace el viaje que para ese momento lo iba a separar de su hijo que estaba tan enfermo, que estaba enfermo a punto de muerte. O sea, nótese el desprendimiento que él hace en el sentido de la necesidad, pero él ya sabía que había un hombre que más que hombre y más que profeta, iba a su encuentro
iba al encuentro del Mesías, iba al encuentro del Salvador, iba al encuentro de Dios, como hemos ido nosotros. Pero nuestro encuentro parece ser que como que terminó en el momento de la conversión y creemos que no necesitamos volver a la iglesia de una manera frecuente, porque como Dios está conmigo, yo lo puedo tener como una especie de a la carta. Pero la palabra dice que es necesario que nos congreguemos para ir al encuentro con Jesús. Sí, Él está en todas partes. Y también tu hogar es bendición y haces un lugar de adoración y lo conviertes también en templo. Pero al Señor le gusta que nosotros vengamos a su casa, es decir, vengamos a ese lugar que Él lo llama la casa de oración y la casa de adoración. Toma la decisión de dejar a su hijo enfermo e ir personalmente a encontrarse con Jesús. De persona a persona es la relación con nuestro Señor Jesús. De persona a persona y en espíritu y en verdad, como en el pasaje anterior, en el capítulo 4, en la mujer samaritana, en una relación, en un Dios que nos salva, que está lleno de misericordia y que quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo orábamos y como lo recordamos en esta mañana cuando nuestra hermana Ruth nos lo compartía al inicio de la escuela dominical. Y aunque no sabemos el grado de interés o de identificación que había tenido él tal vez con el ministerio de Jesús, porque ya la fama de Jesús se estaba extendiendo por toda parte, lo que sí sabemos es que le había tocado la enfermedad de su hijo. En cualquier caso, no cabe duda de que la aflicción, la verdad que nos despierta de nuestro pecado de volvernos cómodos. Y al volvernos cómodos, nos volvemos en apáticos. Y la apatía nos hace enfriar. Y por eso el Señor dice que ore el pueblo por un avivamiento. Avivamiento habla de la necesidad de la oración, de tocarnos y movernos en el Señor, porque su Santo Espíritu se mueve dentro de nosotros para que salgamos de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort. Por eso las señales que estamos viendo tan cercanas tienen también que despertarnos a la conciencia de que los tiempos están cercanos y están difíciles. Y aun cuando hoy no nos ha tocado a nosotros, oremos mucho por el pueblo de Marruecos. Es muy difícil. Y aun cuando sabemos que es un pueblo soberbio, lo digo en el sentido de la jerarquía y de la oficialidad, que ha ido en contra de Dios y que ha perseguido la iglesia del Señor, también hay muchos inocentes allí, niños, mujeres, desvalidos, pobres, que tal vez no tengan la culpa de lo que tiene el gobierno contra nuestro Dios y contra los cristianos. Pero aún así todos tenemos la culpa de que todos somos pecadores, que es producto de ese pecado, que es producto de ese vivir sin Dios y de darle la espalda a Dios. El oficial, su hijo enfermo y toda la gente que está alrededor, lo que nos están enseñando hoy es una lección refrescante de la necesidad de que tenemos a un Dios que nos bendice, a un Dios que nos sana, a un Dios que nos salva y a un Dios que nos protege. A un Dios bueno. Y aunque tal vez esta no fue la experiencia exacta de este oficial, sí que ha sido la de muchos otros. El hijo iba a morir y estaba en Cafarnaúm. Dicen los estudiosos que Cafarnaúm quedaba como a 30 kilómetros de Caná. El hombre quería que Cristo fuera con él. No tendría la insistencia, ¿vale? No comprendía todavía que por el poder de su palabra lo podía hacer. Sí sabía que él estaba haciendo algo por ahí, porque ya la fama empieza incluso donde él, como dice, nadie es profeta en su tierra. Pero ya en Caná estaban viendo las señales, estaban viendo los milagros. Y tal vez este hombre dijo, es muy posible que si Jesús
va a mi casa y mira a mi hijo pueda ser sano y escuchado. Aquí estoy ya un poco parafraseando, un poco intentando ver el contexto de la situación que está ocurriendo allí en la zona. Es decir, estaba este hombre viendo un rayo de esperanza y tremendo rayo de esperanza, la luz del mundo. El hombre quería que Cristo fuera. Tal vez aún no sabía que el Señor podía curar al muchacho a la distancia. Recuerda el reproche de Marta y de María. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y el Señor hace lo contrario. Y el Señor también aquí en este pasaje no corre desesperadamente con él, como en algunas ocasiones a veces al pastor, ¿vale? Creyendo que el pastor es el que tiene desesperadamente. También es verdad que tenemos que ser diligentes en estar allí, es verdad, no estoy diciendo lo contrario, sino en poner la mirada y en poner toda nuestra fe en aquel que está en todas partes. El pastor también se puede enfermar y a los pastores también nos pueden dar muchos yuyos de salud. Oren mucho también por ellos. Es decir, Jesús no fue con el hombre. Y si lo dejamos así de una manera sesgada, como que dijo no. Bueno, él no dijo no textualmente, pero él no dijo, bueno, sí, vale, vamos. Sino que en lugar de eso, pronunció las palabras. ¿Cuáles palabras? Algún hermano que ha tenido la Biblia y la tiene abierta me las ayuda a recordar. Versículo 50 del Evangelio de Juan, capítulo 4. No se preocupen por el micro, porque Manuel allí en su casa también abre la Biblia. Ella habla Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 50. Pero si un hermano aquí se puede parar y puede leerlo. ¿Cuáles fueron las palabras que pronunció el Señor Jesús? Dice 50, ¿no? Sí. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Ese es el título de la predicación. El hombre creyó a la palabra. Esas fueron las palabras que pronunció Jesús. Y fue mejor. ¿Vale? No estoy diciendo que no sea bueno que Jesús fuera con él, sino que fue más poderoso y más extraordinario. ¿Vale? Al hombre le hubiera llevado, dicen los estudiosos, o sea, analizando la situación geográfica, la distancia entre un lugar y el otro, la cantidad de tiempo, con el transporte que hubiera el tiempo. No nos dice allí si este hombre se iría a pie, posiblemente a pie, ¿no? Porque era un hombre y que a lo mejor tendría caballos, carruajes, qué sé yo, pero se podía tal vez mover más. Incluso se hubiera podido haber quedado en su casa y hubiera podido haber mandado una corte para que hablara a Jesús y haberles dado un dote para que llevaran un presente, como más o menos las historias de la Biblia nos cuentan de ello. El hombre le hubiera tomado solamente 2 o 3 horas regresar a su casa. Sin embargo, el versículo 52, lo vamos a leer también, lo vamos a recordar. Anímense, la palabra, leerla nos ayuda a despertarnos, ¿vale? Nos levantamos y con un fuerte amén leo el versículo 52 de este pasaje que estamos predicando en esta mañana, que es Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54. Entonces vamos a leer versículo 52. Un hermano, una hermana, que me ayuden a leerlo, ¿vale? Ruth. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le llegó la fiebre. Muy bien, mira. Estamos diciendo que los estudios nos dicen que este hombre podía haber regresado a su casa en 2 horas. Pero la palabra aquí nos está diciendo que está hablando de ayer y el ayer posiblemente tenga más de 2 horas. Esto indica que él se quedó en Caná un día entero. ¿Vale? Pero ya no se quedó desesperado. ¿Vale? E incluso, como él crea la palabra, tal vez la actitud que él hubiera tomado es ir rápido. He creído a la palabra, me voy rápido, voy a ver al hijo. O sea, creyó tan fuerte y tan poderosamente que siguió haciendo los negocios del día,
¿vale? Y tardó más de 2 horas. Esto indica que se quedó en Caná un día entero, porque dice la palabra que el muchacho sanó a la 1 de la tarde y el padre llegó a su casa al día siguiente. Esto demuestra que tuvo fe real en la palabra de Cristo, porque no se apresuró a regresar a su casa. Es decir, no se apresuró para comprobar como Tomás. Esto lo que nos enseña es que él no dudó, porque ya se tranquilizó. Es decir, ya la paz absoluta de Jesús gobernaba en su vida. Nótese que anteriormente él va apresurado, él va y lo busca, él va personalmente, él va y le pide, pero cuando ya crea la palabra del Señor, él se queda quieto. Quieto en el sentido de no ir a comprobar y a dudar del milagro y la señal tan poderosa que el Señor estaba obrando en su vida. El caso de este angustiado padre, hasta antes de eso, es muy común también en nuestros días. Así que Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarnos a todos nosotros un principio fundamental. El titular de la predicación es el hombre que oyó a la palabra. Pero ¿cuál es el principio? La verdadera fe debe apoyarse en su palabra, sin tener necesidad de ver señales o milagros. Incluso leíamos al final del Evangelio de Marcos, capítulo 20. Vamos allí al capítulo 20 y veamos la bendición tan tremenda de este principio que se aplica. Nosotros hoy en día no nos movemos por milagros. Yo no voy a la iglesia de enseguida o la iglesia de más allá, ni siquiera voy a la iglesia de Miami, donde dicen que hay 20,000 miembros y que ahí hay un hombre que levanta a los enfermos y los hace subir hasta el segundo piso y les quita las llagas de yo no sé dónde y las... La palabra dice otra cosa en Juan capítulo 20. Vamos a leerlo, perdón, sí, Juan 20. Y aquí es un hombre que es hasta ese momento incrédulo, que es Tomás, que se mueve por señales y que incluso viendo lo que ve, dice hasta no tocar, no creo. Un poco por resumir el diálogo allí entre Tomás y Jesús. Estamos ya al final del Evangelio de Juan. Y entonces, versículo 28, Tomás respondió y le dijo, cuando el Señor le dijo, Tomás, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, allí enseñándole una lección, le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste, ¿cierto? Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, amada iglesia, bienaventurados somos. Sí, siéntete tú aquí, ubícate aquí, hermano, ubiquémonos aquí. En este capítulo 20 que nosotros somos de este pueblo del nuevo pacto, que celebramos la Santa Cena, porque somos del pueblo del Señor y Él nos ha llamado, que nosotros somos bienaventurados, porque nosotros no hemos visto todas esas señales, ni siquiera las que están aquí, pero las hemos visto por fe, y las creemos por fe, y las vivimos por fe. Gálatas 2:20. En la reunión de las hermanas y los hermanos de África, me equivoqué, decía Gálatas 2:10. El versículo me lo sé de memoria, ¿vale? Pero ya aprendí que es Gálatas 2:20. ¿Quién vive en nosotros? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿dónde vive Él? En nosotros, en el centro de nuestro corazón, en todo nuestro ser, porque somos templos del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son indivisibles. Bendecidos somos. No nos movemos entonces. Recuerda el principio de la enseñanza en la lección del pasaje del día de hoy. ¿Cuál es el pasaje? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54,
Es la historia en la que el Señor hace un milagro en el hijo del oficial de un rey. Sana al hijo del oficial de un rey, de ese noble. Pero también tenemos que estar muy presentes, en estar atentos, porque hay alguien incluso, porque el mundo se mueve por señales, pero incluso la falsa religión quiere moverse por señales. Y no es que Dios no haga señales y no siga obrando poderosamente y milagrosamente, pero recuerda que también el enemigo hace señales y señales prodigiosas y engañará al pueblo de Israel y engañará incluso a los cristianos que no estén bien cimentados en la palabra de Dios. Por eso la invitación de nosotros como iglesia al iniciar este curso 2023-2024, no nos conformemos solamente, está bien, en la predicación de la palabra los domingos, sino que vive tu iglesia. Y en cuanto a los discipulados y la enseñanza, esforcémonos por participar de ella. Nuestra hermana Cristina, en el testimonio que ella dio el día jueves, nos hablaba precisamente que no solamente somos nosotros, sino que también es la iglesia de ella y es la iglesia de todo el mundo. Cultos de oración muy pequeños, llamados a ir a la enseñanza en la escuela dominical, poquitos. Y el esfuerzo que hay que hacer en los trabajadores, en los obreros, para que hayan maestras enseñando. Y en los jóvenes también. Y en los adultos también. Y en los jueves cuando tenemos el estudio bíblico. Y cuando las mujeres se reúnen. Y cuando los jóvenes también se reúnen. Discipulados. El discipulado con el Instituto Mocla. Y ahora el discipulado que transforma para los nuevos estudiantes, para los bebés espirituales y los que están como a mitad de camino en el buen sentido de la palabra, lo digo. Es decir, intentamos ser enseñados en todas las generaciones, porque este hombre creyó a la palabra. Tenía allí al maestro de maestros, al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ha dejado su iglesia para que esta palabra sea predicada por todo el mundo y alcancemos a toda criatura, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en lo que se llama la gran comisión, porque el enemigo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, no lo estoy diciendo porque a mí me entró aquí es un sentir que tengo, sino porque es la palabra que dice atentos, que él vendrá, ese anticristo, ese falso, ese Satanás, lo dice así, como un engañador, y hará prodigios tales que el pueblo será engañado. En segunda de Tesalonicenses, apúntenlo, capítulo 2, versículos del 8 al 9 lo dice. Por esta razón, el Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente en su palabra. Amén. De esta manera nos salvamos. En el pasaje que está viendo. Al poner nuestra fe en la palabra de Dios. Es decir, Cristo lo dijo, yo lo creo. Y eso lo resuelve todo. La fe en Jesús. Es evidente que el noble se quedó en Caná, nos dice el pasaje. Atendió algunos asuntos y luego regresó a su casa al día siguiente. Como tuvo paz, también tuvo ¿qué? Gozo. Es decir, este hombre ya tenía el fruto del Espíritu Santo y todavía tal vez no se había hecho bautizar. Esto nos habla de que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas desde el mismo momento en que creemos. El bautismo es un paso de obediencia, porque debemos de hacernos bautizar. O sea, esto no se predica para, como ya tengo el Espíritu Santo, entonces no considero el bautismo. El bautismo es muy importante también, no salva, pero sí nos pide el Señor que nos hagamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que también cada vez que nos congreguemos son 2 mandatos.
para la iglesia, estoy hablando del Nuevo Testamento y estoy hablando de la iglesia del Señor. No estoy hablando a los judíos, estoy hablando a nosotros, los gentiles, el bautismo de creyentes y la celebración de la Santa Cena. Por eso es que decimos que es muy importante, casi que un requisito, lo quiero entrecomillar, de que si no soy bautizado es mejor que me abstenga y en el tiempo en que cumpla estos dos, pueda yo tomar de los símbolos del pan y el vino en la copa. Amén. Él no se sorprendió cuando sus criados le dijeron: tu hijo vive. No hay ninguna referencia literaria en el lenguaje que estamos leyendo de que dijo gloria a Dios. Ya lo habría dicho, no sé, en su intimidad, qué sé yo, pero el acto, es decir, solemos ser a veces muy efusivos y eso es bueno, pero a veces efusivos y emocionales somos muy externos y en lo interno tal vez no estamos adorando al Señor como se debería. Amén. Es completos en Él, internos y externos, que todo nuestro ser adora y alaba y da gracias al Señor nuestro Dios y nuestro Salvador. Simplemente les preguntó cuándo sucedió la curación y verificó que fue a la hora en que Cristo había dicho la palabra. Lo que sí confirmó fue: escuché la palabra y la escuché a esta hora. Y el Señor me muestra ahora esta señal en esta fecha y en esta hora. Para un resultado, Dios siempre quiere un propósito en nosotros. Sus señales son con un propósito, ya lo hemos visto, que el mismo Evangelio de Juan lo dice, que creamos en Él. Y este hombre cree la palabra y dice que toda su familia confió en Cristo, lo que confirma lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene ¿por qué? Y el oír ¿por qué? Es como no sabemos versículos. Qué bueno que participemos de esa manera. Eso nos ayuda a dinamizarnos. Eso nos ayuda a despertarnos. Yo sé que estamos cansados por el trabajo, por los asuntos familiares, o a lo mejor hay alguna enfermedad, como en el caso del oficial, del noble, que nos tiene afligidos, acongojados. O no solo una enfermedad, solo Dios sabe en cada uno de nosotros, tal vez lo que nos agobia, lo que nos pesa. Estoy hablando de las preocupaciones, estoy hablando de las adversidades, estoy hablando de todo tipo de situaciones, porque la vida no es fácil. Tenemos problemas, es verdad, pero tenemos una esperanza. Tenemos problemas, pero tenemos ¿a quién? Tenemos a Cristo. Amén. Y de ese Cristo predicamos para que nosotros recibamos consuelo, esperanza y fortaleza. Porque como decía Yanenov, Filipenses 4:13, ¿cómo es? Todo. Amén, gloria a Dios. Mira, versículo 48, ayúdenme a leerlo también, participemos. ¿Qué dice el versículo 48 del pasaje? ¿Vale? Vamos allí a ver que Jesús nos da la razón básica por la cual las personas no creen. ¿Qué dice el versículo 48? Se levanta, lo lee. Ruth, ¿quieres leerlo? Versículo 48, Evangelio de Juan, capítulo 4. Le preguntó: ¿acaso no van a creer? Amén. También nos está hablando a nosotros. En el versículo 48 que acabamos de leer, Jesús nos da la razón básica por la cual las personas no creen. ¿Cuál? Quieren ver señales y experimentar maravillas. Estoy orando porque mi hijo tiene esta enfermedad difícil y él no veo que se cure. Y me retiro. Y digo: Señor, tú no debe ser así. No debe ser así. No quiero entrar en detalles de ello porque
Tenemos que estar en la piel y en la sangre de cada una de nuestras situaciones difíciles. Pero independientemente de esto, no debe ser así. Creamos en el Señor Jesús, pase lo que pase. Es decir, que nuestra salvación y nuestra vida en Cristo no se basa tanto en las señales y en los prodigios que los hacen, sino en la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es la fe en la sola palabra de Dios que nos da la seguridad de la vida eterna. Vemos allí en este pasaje que el Señor atendió la súplica del Padre y también atiende nuestra súplica. No caprichosamente, pero sí atiende nuestra súplica. Lo podemos decir con seguridad y confianza en Él. Atiende nuestra súplica, pero no como este hombre lo esperaba, ¿ven? Y no como nosotros tal vez estemos deseándolo o esperándolo, es decir, en nuestra voluntad. Es la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad del Señor para el pasaje fue que le mostró a este hombre y nos muestra a nosotros que fue por el poder de su palabra. Como a la distancia. No le acompañó hasta Capernaum, en donde estaba su hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a ninguna emoción o sentido. Lo único que le dio fue su palabra, que nuestro hermano lo leía, mi cuñado. Ve, tu hijo vive. De esta manera se subraya la lección que le estaba intentando enseñar, que la fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Pero si no la leen, estás haciendo de ella un hábito de lectura, de interiorizarla. ¿Lo estamos haciendo? No me respondas a mí, respondámosle al Señor. Recordemos que el tema del Evangelio de Juan es el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Lo decíamos hace meses atrás en la introducción del Evangelio, cuando empezamos las predicaciones del Evangelio de Juan. Y este libro, como hemos leído allí al final, capítulo 20, se refiere a las señales que Cristo realizó durante su ministerio, señales que prueban su deidad. Nuestro hermano Elkin nos está hablando de la deidad, completos en Cristo, carta de Colosenses, estudio bíblico los días jueves. Los invito a que lo tengamos. Nuestro hermano Jesús nos está hablando y predicando del libro de Génesis, tanto los jueves como el domingo. Apoyémonos mutuamente también en este sentido. Estas señales las vieron testigos dignos de confianza. Estamos viendo allí discípulos. Posiblemente este hombre ya llega no a formar parte del equipo de los 12, pero sí muy posiblemente llega a ser de los discípulos del Señor. La palabra dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, que fueron más de 500 a la vez que lo vieron. Posiblemente él forma parte de este número. Yo estoy hablando aquí de posibilidad, pero hablo de posibilidades en el sentido de que este hombre creyó. Y un creyente no es solamente creyente y seguidor. Porque en el Evangelio de Juan, recuerde lo que el Señor nos confronta para que seamos, ¿qué? Discípulos del Señor. Entonces este hombre posiblemente, por eso yo digo posiblemente, él fue un discípulo de el Señor Jesucristo. Fidedigno, testigos fidedignos. Y este pasaje nos ayuda para que nosotros seamos de esos que les decía Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, amada iglesia, ¿no? Sintámonos que somos parte de esas personas que están allí, bendecidos porque sin haber visto, hemos creído y le adoramos en espíritu y en verdad. Así hemos creído nosotros, porque el Señor nos habló y el Señor nos conquistó. Juan, Evangelio de Juan, quiere que los hombres crean en Jesucristo como Señor y reciban nueva vida por su nombre. De los muchos milagros, aquí les voy a dar el resumen de cómo Juan clasifica esos 7, ¿vale?
abro comillas, dice así: de los muchos milagros que Cristo realizó, Juan, esto lo digo porque lo tengo aquí en mi Biblia de estudio, ¿vale? Tengo un cuadrito donde ellos me dicen aquí señales del Evangelio de Juan y nos hablan de 7. Cuando se nos enseña en los estudios sobre la parte del Evangelio de Juan, dice que Juan seleccionó 7 para probar la deidad del Señor Jesucristo, ¿vale? Incluso como recuerdan que en los yo soy son 7, pero que no sé por qué los estudiosos ignoran el yo soy declarado a la mujer samaritana, que serían 8. Aquí también no son solamente 7, sino que también son 8. ¿Vale? Ellos se centran en 7, pero hay un octavo que está en el capítulo 21, ¿vale? Pero este solamente fue para los discípulos, porque constituye como un epílogo como el cierre del libro, ¿vale? ¿Vale? Hay un prólogo, los que más o menos, ¿vale? Y un epílogo, ¿vale? El prólogo es la introducción, la presentación, y el epílogo es la conclusión, es decir, el resumen, ¿vale? Entonces, en el capítulo 21 se ve una octava señal, se nos lee de una octava señal, pero vamos a resumir las 7. Dice, estas 7 señales se dan en un orden específico. Nótese que en la primera dice, primera señal. Aquí nos dice segunda señal, ¿vale? Y no les digo que las otras dirán tercera, cuarta, vamos a verlo. Vamos a verlo en las próximas predicaciones recuerden que ahora en Juan estamos predicando sobre las 7 señales, pero también entraremos en algunos pasajes muy importantes. Estamos predicando y leyendo el Evangelio de Juan, ¿vale? Y cuando les digo leamos la Biblia, los animo. Yo tengo una dinámica junto con mi esposa, y siempre lo he dicho, una fórmula, ¿vale? Eso de leer la Biblia en un año, bien, ¿vale? Pero yo a veces me pierdo en eso, ¿vale? Y no soy fiel allí. Pero la fórmula que me ha ayudado mucho a leerla diariamente es marcarme el libro de Proverbios, 31 capítulos, ¿vale? Para el mes, ¿vale? Y lo acompaño de un salmo. Los salmos son 150, incluso el salmo 119 son las letras del abecedario en hebreo, pueden ser creo que 27 letras o 24, qué sé yo, 22, pues partámoslo, sumémoslo allí, darían como 172 y pico de salmos, pues distribúyelos y luego le das el ciclo. Y acompáñalo del Evangelio de Juan. Y no lo leas por un capítulo entero, léelo por pasajes. Los pasajes nos ayudan a seccionar un sentido de lo que nos está hablando el Señor. Y de esa manera comemos bien, digerimos bien y entendemos bien. Y también aplicamos bien. Volvemos a las señales, ¿vale? Esta segunda señal hizo Jesús, verso 54. Y recuerden que esta segunda señal establece un cuadro de la salvación, ¿vale? Las primeras 3 señales, ¿vale?, muestran cómo la salvación viene al pecador. El agua en vino. La salvación es por la palabra. Primera señal. Segunda señal, que la estamos viendo hoy. Jesús sana al hijo de un noble. Esto muestra que la salvación es por fe. Próximo capítulo. Poco para crear la expectativa de que vamos a entrar allí. Como una serie. Vamos a ver, Dios mediante, Jesús sana al paralítico, que está en el capítulo 5. Y allí el Señor nos muestra que la salvación es por gracia. Las 4 últimas señales, entonces hemos mencionado 3. Las 4 últimas señales muestran los resultados de la salvación en el creyente. La cuarta es, Jesús alimenta a 5,000. Recuerden que un milagro es una señal, en el Evangelio de Juan. Y esto nos muestra que la salvación trae satisfacción. La quinta señal, Jesús calma la tormenta. Capítulo 6. Y esto nos muestra que la salvación trae paz. Y aquí ya me perdí en la cantidad, ¿vale? Pero creo que entraré a la sexta. Jesús sana al ciego. Capítulo 9. Y esto muestra que la salvación trae luz. Y la séptima señal, el Señor resucita a Lázaro, porque fue una señal.
Pero tiene que mirarse esto una resurrección, no como la resurrección de Cristo, sino que Él reaviva a Lázaro. Es verdad que murió, pero no es la resurrección esta de quién va primero después de resucitar, es solo Cristo. Pero Él lo reaviva, Lázaro vuelve a morir. La conclusión aquí es, y el objetivo es, en la séptima señal, de que la salvación trae vida. Por supuesto, cada uno de estos milagros revelan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús es el camino. ¿Qué más? Jesús es el camino, pero en verdad estamos dispuestos a caminar con Él, o es solamente por decirlo. ¿Qué más era? Versículo de memoria. Es el camino. Pero de verdad, valga la redundancia, creemos en Él. Y si creemos en Él, ¿por qué no venimos a la iglesia, por ejemplo? Por ejemplo, ya sé que van a decir, el pastor se va a aprovechar aquí para decirnos que tenemos que ir a la iglesia. Sí, me confieso, sí, no lo hago de mala manera, ¿vale? Sino que quiero transmitirles siempre la pasión y el gozo de congregarnos, ¿vale? Es tan rico y tan delicioso, no lo tomemos, tengo que ir a la iglesia. Y si es así, tenemos que pedirle perdón a Dios. La verdad que llegarán días en que tal vez, a lo mejor no, pero pueden llegar días, y la historia en la Biblia nos muestra que muchos no tuvieron la posibilidad y la oportunidad de congregarse. ¿Y qué más era? Es el camino, es la verdad. ¿Y qué más es? Bueno, aquí ya nosotros nos salvamos. Cuando Él declaró esto en el tiempo, pero le mataron. Tenía que ocurrir así, ¿vale? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si ya eres de Él, permanece fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Hechos 16:33 creo que es la primera declaración bíblica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La segunda es Apocalipsis 2:10. Y si aún no eres de Él, porque tal vez en esta mañana hayan personas que todavía no han recibido a Cristo, hoy es un precioso día, porque como dice Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta. No dice tu corazón, creo, pero es tu corazón. Y dice, y toca, y llama. Dice que si tú le abres, Él entrará, tendrá una relación contigo, es decir, Él te salvará. Pero es necesario que cuando Él nos está tocando, estoy hablando a no creyentes, es porque nos está diciendo, toda la humanidad es pecadora. Tenemos un problema serio con Dios. El pecado nos separó y nos apartó de Él. Pero puedes reconciliarte con Dios por medio de aquel que hizo esta sanidad, por medio de Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este hombre se fue, creyó la palabra y se fue, pero no se fue y se olvidó. Los siguientes versículos nos dijeron todo lo que hizo. Eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. Lo estamos haciendo. ¿Cómo estoy tratando a mi familia? ¿Cómo estoy tratando yo en mi relación, en mi lugar de trabajo? Soy joven, pero yo no voy a trabajar. Pero, ¿cómo estás tratando tú, joven, cuando vas al instituto? No los quiero llevar a ellos a una confrontación fuerte, porque más bien oremos por nuestros jóvenes, porque se enfrentan a personas hostiles al Evangelio, que quieren apartarlos y burlarse de ellos. Oremos mucho y protejámoslos mucho. Y traigámoslos a la escuela dominical, mis hermanos.
Juan 20, 29 al 30, que ya lo leía, es la conclusión de este pasaje en el día de hoy. No nos movemos por señales. Nos movemos por la fe en el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículos 29 al 30, 31 incluso. Jesús dijo: Tomás, porque me has visto, ¿creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en el epílogo, recuerdan que les hablaba de un epílogo, en el epílogo de este Evangelio de Juan, estoy hablando del versículo 24 y 25, cierra así el Evangelio, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Recuerden que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, es Juan. Juan, el discípulo amado de los 12, el más jovencito, el que se recostó en el hombro del Señor Jesús. ¿Verdad? Él es el que escribe esto. Un evangelio muy diferente, pero no es contrario a los otros, es complementario. ¿Vale? Marcos, Lucas y Mateo son llamados los evangelios sinópticos, hablan con un lenguaje muy parecido, pero este es llamado como el evangelio espiritual, no porque los otros no sean espirituales, ¿vale? Sino que contiene este tipo de verdades. Y dice: y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Damos gracias al Señor porque al menos tenemos uno de esos 66 libros. Es más, tenemos los 66 al completo, la Biblia. Lee la Biblia, leamos la Biblia, porque como nos enseñaba nuestro hermano Jesús en la escuela dominical, en el cántico y al inicio, ¿qué es lo que decía Jesús? ¿La Biblia qué? ¿Es cuál qué? El martillo. ¿Vale? Y él le enseñaba muchas cosas más allí. ¿Quieren saber? Vengamos, Dios mediante, a la escuela dominical el próximo domingo, que nuestro hermano nos volverá a recordar todo lo que él decía allí, ¿vale? Ustedes me conocen la forma de hablar, ¿vale? Lo digo con mucho amor, con mucho cariño, en el sentido de animarnos y congregarnos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por cómo nos salvas, cómo nos hablas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. El hablarles hoy de animarnos a venir a la iglesia es algo genérico. Y gloria a Dios porque muchos han venido hoy. Algunos otros porque están enfermos, otros porque están trabajando, otros porque están en sus tiempos, Señor, de vacaciones del trabajo, en fin. Pero oramos mucho por aquellos que están fríos, apartados y rebeldes. Señor, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y ella nos sostiene. Te adoramos y te damos las gracias porque en esa misma palabra nos ordenas que hagamos memoria de ti y eso es lo que queremos hacer también en esta mañana. Leer de tu palabra que el pan representa tu cuerpo y que el zumo de la vid, el vino contenido en la copa, representa su sangre, símbolos de un nuevo pacto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo
poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como nuestro pastor nos predicaba, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la fe. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, vamos a terminar en el culto de hoy, no sin antes terminar como hemos empezado, con la palabra de Dios en la mano. Yo le invito, coja su Biblia, vamos a hacer una doxología improvisada. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20 y 21. Estamos al final de la palabra. Y todos juntos, Reina Valera, los que tengan, vamos a leerla juntos. Versículo 20, capítulo 22, Apocalipsis. Amén. Decimos todos, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es inequívoca, Señor. Es fiel, justa y verdadera. Padre Celestial, ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas y ayúdanos a seguir siendo sal y luz de este mundo que vive en tinieblas. Que podamos ser la sazón, Señor, de un mundo, Señor, que ha perdido la comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, y ven pronto, Señor, porque los tiempos son malos y tus hijos, Señor, siguen aquí firmes, Señor, firmes y adelantes, como dice la alabanza, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y allá donde vayamos, Señor, sigamos siendo hijos que dan testimonio de ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz regreso a casa.